Hola, seguidores de Despacho 505. Hoy nos acompaña Dora María Telles, miembro del Movimiento Renovador Sandinista, para hablar sobre la coalición nacional opositora que anunció hoy la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica. Dora María, ¿cuáles son sus impresiones, las impresiones que tiene sobre esta unidad que para muchos fue sorpresiva de un día para otro después de cierta ruptura entre ambas organizaciones? Bueno, muchas gracias, José Denis, por esta oportunidad de estar con ustedes en Despacho 505 y con su audiencia. Bueno, lo que vimos hoy es el trabajo, según informaron ahí, de mucho tiempo. Un trabajo entre la Alianza Cívica y la Unidad Nacional Azul y Blanco, de acercamiento de posiciones, de búsqueda de consenso, de ponerse de acuerdo en ciertos temas. Y entonces a mí me parece que eso es muy bueno. El comunicado daba a conocer hoy por la coalición nacional, como se llama esta digamos, suma de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Alianza Cívica. El comunicado me parece que en lo esencial lo que nos dice es que habla de una unidad sin exclusiones. Y esto es lo que me parece fundamental a mí, ¿verdad? Los nicaragüenses aspiramos a una unidad sin exclusiones como abril del 2018, donde todos estuvimos en la calle sin distingos de ninguna especie. Y esta unidad sin exclusiones es la única que puede terminar de enterrar a la dictadura de los Ortega Murillo. El comunicado de la coordinadora universitaria anunciado ayer, en el que se separan de la Alianza Cívica, mencionaba algunos puntos que no había leído en otros comunicados de organizaciones civiles que se conformaron a raíz de abril. Uno de ellos era que no se debía de incluir dentro de la coalición nacional a partidos políticos o a funcionarios, más bien líderes políticos que hayan tenido algún vínculo con el Frente Sandinista o involucrado en actos de corrupción, en clara alusión a Arnoldo Alemán principalmente. ¿Cómo interpreta usted esta sugerencia de un grupo importante de la sociedad, en este caso los estudiantes? Pues se debería de excluir, sería sano llevar o ir a una coalición nacional con partidos políticos o con sujetos que tienen un mal historial en el país. A mí me parece que en lugar de pensar en quién sacamos, hay que pensar en quién metemos, ¿verdad? En quién debemos estar o quiénes deben estar en esa coalición nacional. Tiene que estar, obviamente, todas las variantes y todas las ramas del movimiento campesino, sindicatos, gremios, organizaciones, partidos políticos que tengan una vocación opositora, ¿verdad? Y esto es una cosa que cada quien decide. Es decir, si hay un partido que dice, no, yo me quiero quedar en la Asamblea Nacional, pues zancudeando, bueno, pues es su voluntad soberana, ¿no? Entonces yo creo que yo lo que yo entendí en el planteamiento de la coalición nacional es una apertura a todas las fuerzas que deseen concluir con esta etapa de dictadura de Nicaragua y abocarse a la reconstrucción de Nicaragua, y eso con plena amplitud. Entonces, que yo en este comienzo lo que siento es la intención de la coalición de a quién sumamos, ¿verdad? Y no a quién restamos. Eso me parece que es lo fundamental. En Nicaragua, pues estamos más acostumbrados a hacer una política de a quién quitamos, a quién no dejamos entrar, a quién le cerramos la puerta. Pero yo siento que en el mensaje de la coalición nacional, lo más importante, por lo menos para mí, es este mensaje de a quién le abrimos la puerta. Abramos la puerta a los campesinos, a los trabajadores, a las amas de casa, a los empresarios, a los profesionales, a los empleados públicos, a los policías que están hartos de la represión y que se niegan a seguir reprimiendo, y a los empleados públicos que están hartos de que los estén manipulando, a los que están fuera del país, a los que están como exiliados, a los que están como parte de la diáspora. Yo creo que el punto es sumar. ¿Quiénes quedan por fuera? Pues los que quieran quedar por fuera, los que no tengan una verdadera actitud opositora, asumo yo, ¿verdad? Que serían Bueno,
los que quedarían por fuera, ¿no? No Dora sé. María, ¿cuál sería ahora? Ya se lanzó oficialmente la Gran Coalición Nacional como órgano que va como paraguas de todos los sectores sociales del país, aglutinados en diferentes organizaciones, pero ¿cuál será el siguiente paso? O sea, ¿de cara a qué debe trabajar esta Gran Coalición Nacional Opositora? O sea, ¿cuáles serían las demandas, cuáles serían los planteamientos que tiene que hacer al régimen y al que la sociedad entera debería de plegarse? Bueno, ellos hablaron de dos pasos. Un primero de convocar a distintas fuerzas para incorporarse a la coalición nacional. Y en un segundo paso que es un impulso de una reforma electoral profunda. Y los nicaragüenses lo que hemos estado demandando, y esta es pues, la propia demanda del MRS, es trabajar unidos por la liberación de la totalidad de los presos políticos. Esto es fundamental. No puede haber ningún proceso electoral con presos políticos. Así como estamos demandando la apertura para que los nicaragüenses tengamos el derecho de libre movilización, de libre organización, de libre expresión, para que los periodistas y comunicadores puedan trabajar sin ser perseguidos y también para que retornen los exiliados, ¿verdad? Con seguridad, retorno seguro de los exiliados. Estas son condiciones esenciales que tienen que estar previo a cualquier tipo de proceso electoral adelantado que se quiera hacer. Y estamos hablando de elecciones adelantadas. Todos los nicaragüenses lo que queremos son elecciones adelantadas. Ortega debe irse ya, la familia Ortega Murillo debe abandonar el poder y darle lugar a los nicaragüenses para que escojamos un gobierno que reconstruya Nicaragua democráticamente y que reconstruya Nicaragua en progreso, en inclusión, con solidaridad, ¿verdad? Eso es lo que estamos demandando los nicaragüenses y yo espero que esta coalición nacional también enarbole estas demandas, ¿verdad? Que hemos estado haciendo todos en las calles, ¿no? Claro. Dora María, ahora de no haber elecciones, perdón, de no haber reformas electorales, porque pareciera que el régimen las quiere aplicar de forma unilateral, me pregunto yo si la coalición nacional va a buscar una casilla en la boleta o se podría recurrir a una de las casillas, pues en este caso del partido opositor Ciudadanos por la Libertad que lo ha ofrecido. O sea, hay muchas preguntas que probablemente los nicaragüenses se están haciendo en este momento, como esta que le menciono, pues en caso de que Ortega no acepte unas reformas electorales con los diversos sectores de la sociedad, ni con la OEA mucho menos. Bueno, yo creo que es muy importante conversar de eso con los líderes de la coalición. Yo no puedo responder sobre ese tema. Lo que nosotros en el MRS hemos sostenido es que ninguna reforma electoral debe dejar intacto el aparato que ha controlado y hecho posible el fraude de la dictadura. Es decir, hay que barrer con el Consejo Supremo Electoral, esa es nuestra propuesta como MRS. Hay que establecer las condiciones para que haya suscripción popular. Hay que establecer las condiciones para que las alianzas puedan tener su propia casilla. Es decir, Coalición Nacional debería tener su propia casilla. Eso es lo que deberíamos buscar en una elección de manera que todos nos sintamos cómodos con una casilla que diga Coalición Nacional, ¿verdad? Y que represente a todos los sectores y que pueda concertar a todos los sectores. Nuestra propuesta con MRS es reformar el sistema electoral para que el voto de los nicaragüenses sea contado, para que los fiscales puedan fiscalizar, para que el orteguismo no tenga mayoría en las mesas electorales, en los consejos departamentales y municipales, ¿verdad? Este ha sido nuestro planteamiento y bueno, una parte de estos temas están recogidos en el proyecto de reforma electoral que consensuaron la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica. Así es que yo espero que marchemos en la dirección de liberar a los presos políticos, garantizar las libertades de los nicaragüenses, el retorno seguro de los exiliados y una reforma electoral profunda que también asegure que puedan votar los nicaragüenses que están fuera de Nicaragua por la razón que sea. ¿Verdad? Los de la diáspora y los del exilio actual puedan ejercer su derecho al voto.
estaríamos hablando de un 2020 crucial para la oposición, y cuando hablo de la oposición me refiero a la Coalición Nacional Opositora, que es la que se acaba de conformar y es lograr que Ortega ceda sí o sí a unas reformas electorales con las condiciones ya mencionadas, ¿no? Con otro tribunal electoral y quitarle todas las ventajas que ha tenido en todos los procesos electorales anteriores. ¿Qué puede hacer hablemos de tiempo, es decir, en cuánto tiempo podría estar lista la coalición? Ya está presentada, obviamente, pero me refiero al término de estar constituida ya por todos los sectores sociales del país como una unidad de fuerza opositora contra Ortega. Pues no sé, José Denis, como te digo, hay que entrevistar a los líderes de la coalición, pero yo creo que el tiempo tiene que ver con la voluntad política que todos tengamos. Es decir, si todos los nicaragüenses, de todas las organizaciones, de todos los grupos, los que no están en organización, grupos, manifestamos nuestra voluntad y empujamos esa voluntad para que la coalición nacional sea la realidad que nos abarque a todos, pues los tiempos se harán menores. Si le metemos dificultades, si ponemos obstáculos, si no dejamos de lado los prejuicios, ¿verdad? Y el ánimo excluyente, pues entonces los tiempos van a ser más largos. Entonces yo creo que si queremos que una cosa como la coalición nacional tenga éxito, bueno, la Unidad Nacional Azul y Blanco y la Alianza Cívica ya pusieron las primeras piedras, la base fundacional, digamos, de este edificio. Pero bueno, hacen falta las otras bases, hacen falta construir las paredes y yo creo que ahí todos tenemos la obligación, el deber moral, ético, político con Nicaragua de contribuir lo más que podamos para que los plazos se acorten. Ortega no va a tener más remedio que hacer una reforma electoral profunda. No tiene más remedio, porque sabe perfectamente que ninguna reforma electoral de payaseada va a funcionar a nivel internacional, nadie lo va a reconocer y pues va a quedarse solo en sus elecciones con los partidos zancudos. Entonces Ortega, si quiere salir de alguna manera menos golpeado de estas circunstancias, tiene que aceptar una reforma profunda electoral y tiene que sacar los presos políticos, tiene que restablecer la libertad de los nicaragüenses, tiene que cesar la represión, tiene que garantizar el retorno seguro de exiliados. Esa es la realidad. Y Partiendo, entre más rápidamente construyamos la unidad, pues más rápidamente vamos a salir de la dictadura. partiendo de la experiencia de 1990 con la Unión Nacional Opositora, con la UNO, ¿cuáles serían los errores desde su experiencia, Dora María, que no se deben cometer? ¿Cuáles son los errores que la coalición de ahora debería de evitar o no cometer? Yo creo que tal vez el principal problema de la UNO fue que se constituyó como una alianza exclusivamente electoral sin un compromiso de futuro. Y yo quisiera ver en esta coalición un programa en el cual nos comprometamos todos los nicaragüenses y eso convierta, en lugar de una coalición electoral, pues una coalición nacional que sirva para lo que hablaron hoy, para reconstruir Nicaragua. Pero esto tiene que ver con la economía, tiene que ver con el empleo, tiene que ver con los programas sociales, tiene que ver con la garantía de seguridad ciudadana, tiene que ver con disolver la policía y hacer una nueva policía que tenga compromiso de cumplir y respetar los derechos humanos, tiene que ver con la justicia. Es decir, nosotros en el MRS hemos estado proponiendo una comisión de la verdad para que vayan ahí todas las personas que demanden conocer la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos cometidos en Nicaragua en los últimos 50 años. Hemos estado proponiendo una comisión contra la corrupción como la que ha habido en Guatemala con gran éxito y ambas, tanto la Comisión de la Verdad como la Comisión Anticorrupción, con participación internacional, para que los nicaragüenses tengamos plena garantía. Yo creo que estas son cosas fundamentales. Entonces yo creo que este es un buen momento para que los nicaragüenses trabajemos propuestas,
para que la coalición nacional acoja estas propuestas y para que esto se convierta en una coalición, en un instrumento para reconstruir Nicaragua. No solamente es un instrumento que pueda ganar elecciones a la hora que haya una campaña electoral, o Es no decir, solamente un instrumento para sacar los presos políticos, ¿verdad? en un proceso electoral. Es decir, que ¿Perdón? la decisión no termine en un proceso electoral, sino que continúe después de un proceso electoral. Bueno, veámoslo de la manera siguiente, que no comience para un proceso electoral y que no termine con un proceso electoral. Es decir, queremos ver en la coalición un instrumento para sacar los presos políticos, para restablecer las libertades, para el retorno seguro de los exiliados. Queremos ver la coalición también para una campaña electoral, pero que no termine en una campaña electoral. Yo creo que los nicaragüenses queremos un programa de lo que va a pasar el día después de la salida de Daniel Ortega del poder. Esto es fundamental. Y ahí tenemos ánimos de libertad, ánimos de democracia, ánimos sociales, ánimos de justicia, ¿verdad? Los nicaragüenses queremos oportunidades en Nicaragua, queremos democracia, queremos oportunidades, queremos progreso, queremos solidaridad, ¿verdad? Una sociedad que tenga solidaridad, queremos justicia. Esos son aspectos fundamentales que tendríamos que estar haciendo nuestras propuestas ya para que la coalición nacional nos escuche y esta no termine en ni comience para un proceso electoral, ni termine en un proceso electoral. Doctora María, ¿usted cómo ve a Ortega ahora? Pasando ya al tema político en general de nuestro país, que si bien ha estado en los últimos días ha estado dominado por los anuncios que hicieron tanto la UNAP como la Alianza y otros grupos sociales. ¿Usted cómo ve a Ortega en este 2020? Congresistas estadounidenses han pedido más sanciones para el régimen. Ortega se empecina en alargar la crisis que ya está afectando más a la economía. Habla incluso de impulsar otra reforma tributaria que terminará convirtiendo en más pobreza al país. Bueno, lo que tenemos es un Ortega a nivel internacional y amenazado de sanciones, más sanciones por Estados Unidos y más sanciones por Europa. Y todavía está pendiente la convocatoria a la Asamblea General de la OEA para revisar el informe sobre el incumplimiento de Ortega de sus compromisos. Acuérdate que Ortega se comprometió en marzo del año pasado a una serie de acciones, incluyendo la liberación total de los presos políticos, etcétera, que no ha cumplido, ¿verdad? Y además incluye pues la propia reforma electoral. De manera que ese incumplimiento de Ortega pues lo tiene contra la pared. A nivel nacional, Ortega no ha logrado reconstruir sus bases de poder, todo lo contrario. Dentro de su aparato del Frente Sandinista cada vez hay más descontento porque la gente no ve ningún futuro, es decir, los empleados públicos están cada día en peor condición, en ascuas además, en una situación de rebeldía sorda y como decía yo hace un rato, la policía también está en una situación de sorda rebeldía. ¿Por qué razón? Porque bueno, el día de ayer, el día de antier, que Daniel Ortega y el gobierno del régimen de Ortega anuncia de que el impuesto de valor agregado sobre la energía eléctrica va a subir el 100%, va a subir el 100%, ¿verdad? Y que además se está quitando una parte del subsidio que se daba a las personas de más bajo consumo. Eso lo paga todo el mundo. Eso lo pagamos los azul y blancos, pero también lo pagan los empleados públicos, también lo pagan los policías, también lo pagan los soldados, también lo pagan los propios orteguistas. De manera que Ortega no está resolviendo los problemas económicos ya ni de Nicaragua, ni siquiera de su propia base social. Y eso le ha provocado un proceso de descomposición interna. Y ellos lo saben. Entonces Ortega está aislado internacionalmente y él y su argolla de poder están aislados a nivel nacional. No tiene prácticamente una base de sustentación. ¿Eso qué es lo que nos dice? Pues que es un régimen que está colapsando. Claro que todos quisiéramos que colapsara más rápido, pero es una realidad que está colapsando y en cualquier momento eso va a caerse completamente en pedazos, porque no se sostiene ni en la economía, no se sostiene ni en el consenso social, porque este es un régimen claramente represivo, enemigo del pueblo nicaragüense. No se sostiene porque a nivel internacional pues no tiene respaldo de ninguna especie
y tampoco se sostiene porque el propio capital que acumuló la familia Ortega Murillo con el saqueo del Estado y de la cooperación venezolana en estos años está siendo golpeado por las sanciones que le han aplicado los Estados Unidos a la argolla de los Ortega Murillo, ¿verdad? Así es que, pues, Ortega tiene que escoger el camino que quiere seguir. Ah, quiere seguir perdiendo dinero, quiere seguir colapsando como régimen, quiere seguir deteriorando más aún su situación. Bueno, que lo haga más lento. Él está prolongando la agonía, porque es una agonía, ya no sale de esa condición. Doctora María, una pregunta que se me escapó al momento de hablar de la coalición. Ustedes como MRS, imagino que someterán a discusión entre sus bases, ¿no? El sumarse, plegarse a la coalición opositora. Bueno, O ya nosotros tenemos mandato sobre eso, tenemos mandato, ¿verdad? De unidad. Ese es el mandato que tenemos como MRS de unidad. Y nosotros estamos integrados en la Unidad Nacional Azul y Blanco. Es decir, nuestro mandato es de unidad. El mandato que el MRS, ¿verdad? Desde su convención del 2017 es de unificación con todas las fuerzas opositoras para enfrentar al régimen de los Ortega Murillo, para acabar con el régimen de los Ortega Murillo y ahora, pues, para reconstruir una Nicaragua democrática con oportunidades, con progreso. Ok, muchas gracias, Dora María. Dora María Telles, miembro del Movimiento Renovador Sandinista de MRS, por estar con nosotros en este Facebook Live de despacho505.com. Amplíe las informaciones en www.despacho505.com. Síganos en Facebook y en Twitter. Gracias. Muchas gracias, José Deni. Buen día.